¿No? A veces es un poco complicado esto de relacionarnos, ¿no? Habemos muchos que tal vez nos sentimos solos en medio de la iglesia, pero por supuesto ese no es el propósito. Tenemos aquí muchos hermanos, muchas personas que, como hemos estado aprendiendo, estamos ocupados y pendientes los unos de los otros. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Nehemías 11. Vamos a estar considerando hoy algunos de los versículos ya para terminar de este capítulo, que ya estuvimos algunas semanas en esto. Y bueno, un capítulo en donde hay muchos nombres, ¿no? Como en Nehemías se caracteriza un poco este libro justamente de tener muchos nombres. Recuerda que Nehemías, Esdras, eran encargados, Esdras era un escriba encargado de alguna manera escribir para los anales de la historia, del archivo, ¿no? Entonces era importante saber quiénes habían, para la cuestión histórica, quiénes lo habían hecho, qué habían hecho, etcétera. Es por eso que particularmente estos libros citan y numeran varios nombres, ¿no? Toma una buena parte para los nombres de las personas. Pero bueno, antes de empezar a leer Nehemías 11, quisiera preguntarte, quisiera que tú te hagas la pregunta de qué buscas al servir al Señor. Si tú es que sirves al Señor, lo hemos hablado en diferentes áreas de tu vida, cuando sirves, por ejemplo, a tu familia, cuando sirves a tu esposa, cuando sirves a tu esposo, cuando sirves a otro hermano, si estás sirviendo en medio de la iglesia, ¿qué buscas al servir a otros? ¿No? ¿Cuál será el verdadero propósito por la cual nosotros buscamos servir a alguien más? ¿No? Es importante recordar esta cuestión de la ganancia deshonesta. Cuando el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo con respecto a aquellos diáconos, aquellos servidores, ¿no? Habla y dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Y si bien está haciendo referencia a la cuestión económica, a la cuestión del dinero, a alguien que no esté sirviendo al Señor a causa de obtener esa ganancia deshonesta, creo que hay una implicación importante en las ganancias deshonestas que no solamente es el dinero. Muchas veces al servir a otros, al servir al Señor, buscamos una ganancia que no es solamente el servicio, sino queremos algo que nos hace sentir bien y muchas veces servimos pensando en nosotros más que pensar en alguien más, ¿no? Tal vez, por ejemplo, reconocimiento, ¿no? Tal vez el ocupar cierto lugar de privilegio, y es por eso que servimos. No sé, hay muchas razones por las cuales podemos estar sirviendo a otros, sirviendo al Señor, sin que sea exactamente el propósito del Señor en todo esto. Así que durante el tiempo que estemos considerando esto, tú piensa eso en tu corazón. ¿Qué es lo que te lleva a servir al Señor? ¿Qué buscas cuando sirves a otros? ¿No? ¿Qué es el simple hecho del servicio? ¿No? Hay muchas veces, ¿no? esta frase, ¿no? De ni las gracias me dio, ¿no? Cuando servimos a alguien más. Ni las gracias me dio, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo que no estamos sirviendo solo por el hecho de servir. Esta cuestión de si nos sentimos mal cuando no nos dan las gracias, por ejemplo, ¿no? Nos está haciendo evidente que no estamos con el simple hecho de servir, sino queremos que ser reconocidos y cuando no viene lo que esperamos, por ejemplo, las gracias, nos desilusionamos del servicio, ¿no? Nos desilusionamos de ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que mueve nuestros corazones? Decíamos, el reconocimiento, el que otras personas vean y te conozcan, no sé, puede haber muchas razones.
Quisiera ponerte un ejemplo importante en mi vida, ¿no? De una persona importante en mi vida que me dio su ejemplo en cuanto al servicio, en cuanto a estas cuestiones que estamos hablando. Mi esposa, que está aquí presente hace algunos años, cuando apenas nos casamos, ella trabajaba habitualmente, tenía un trabajo, iba y bueno, fue cambiando algunos trabajos y justo poco antes de que nacieran mis hijas, la primera de ellas, obtuvo un buen trabajo en una buena empresa, ¿no? Tenía algunas prestaciones, incluso tenía la oportunidad de poder ascender, de poder llegar a un punto importante en cuanto a la cuestión profesional, la cuestión de trabajo, ¿no? Eh, eh, de pronto nace mi primera hija, ¿no? Y aunque consideramos, y principalmente ella, no es algo que yo le haya insistido en que ella lo hiciera, sino más bien es algo que estaba en su corazón. En ese momento pasó por nuestra mente que se saliera de trabajar, pero bueno, económicamente hacía falta, ¿no? Que ella pudiera estar trabajando, no era muy factible en ese momento y bueno, ella regresa a trabajar. No quiero hacer la historia demasiado larga, que lo es, pero bueno, en ese tiempo, en ese momento, le ofrecen un muy buen ascenso, ¿no? Que implicaba, obviamente, económicamente algo bueno, pero no solamente algo bueno económicamente, sino el reconocimiento de ocupar una posición, ¿no? Importante en esta empresa grande en la cual ella trabajaba. Vino un día y me dice, me ofrecen este puesto, implica cosas buenas en el trabajo, pero implica, por ejemplo, que salga y que viaje y que haga mucho más tiempo en el trabajo, mucho más, espero estarlo contando bien, que no se me olvide nada, implicaba muchas otras cosas. Ella lo platicó y finalmente ella también decidió que no era lo que ella buscaba, ¿no? Y llega con su jefe fue quien la recomendó para ese puesto y le dijo, no, no voy a tomar la oportunidad que usted me está dando porque mi prioridad es mi esposo y mi hija. Yo quiero estar tiempo con ellos. En realidad, el trabajo es con función a mi esposo y a mis hijas, a mi familia, ¿no? No es tanto, la prioridad de mi vida no es el trabajo, sino mi prioridad es mi familia. Y si yo acepto este puesto, pues bueno, mi familia estaría pasando a segundo plano. Cuando ella de pronto va a decirle al jefe del área en la cual la habían postulado, le dijeron cosas que actualmente se ocupa decir a las mujeres que ponen a su familia en un puesto más importante que al desarrollo profesional, ¿no? Le dijeron que era mediocre, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú nunca vas a pasar de ahí. ¿Cómo es posible que tu esposo esté haciendo esto, ¿no? Y tu profesionalización, etcétera, pues, ¿no? Finalmente su jefe, una persona muy consciente, muy amable, su jefe directo le dice, bueno, ella le ofrece una disculpa, le dice, jefe, no puedo aceptar esto porque mi familia es importante. Y dice el jefe, perfecto, no pasa nada, tú sabes lo que quieres, ¿no? Así que yo te postulé porque creía que eras capaz, pero finalmente la decisión es tuya. Y con su jefe directo no tuvo ningún problema, alguien bastante consciente y entendiendo la situación que planteaba mi esposa. Y bueno, pasó el tiempo, finalmente nace mi segunda hija. Eh, 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 y en ese momento ya decide mi esposa, por supuesto con mi apoyo, pero fue una decisión personal, eh, eh, salirse de trabajar, ¿no? Dejar quizá un puesto en una oficina con cierto reconocimiento. En la oficina de pronto sí te dicen gracias, ¿no? En la oficina de pronto sí te reconocen tu bono de puntualidad o te reconocen ciertas cosas, tienes ciertas prestaciones, el saludo amable del jefe en la mañana, ¿no? Muchas cosas que alguien puede obtener en el trabajo que no hay en casa, ¿no?
porque a nadie le dan un bono, ¿no? A las mujeres que están aquí, a nadie le dan un bono por lavar los trastes todos los días, ¿no? Es más, muy probablemente ni siquiera tu familia te dé las gracias por lavar los trastes o por lavar la ropa, ¿no? Algo que yo admiro mucho en mi esposa y que siempre lo admiraré es finalmente dejó ese lugar, esa posición, vamos a decir, importante, ¿no? En una empresa importante por venir y ocupar y lavar y cambiar pañales y lavar trastes. Y finalmente, y no solo eso, por supuesto, una mujer hace mucho más que eso en casa. Más bien era ofrecer amor. Y ese amor un tanto o ese trabajo que es un tanto ingrato, ¿no? Porque muchas veces en la casa, como te decía, a los esposos mal hechos se nos olvida dar las gracias, se nos olvida dar el reconocimiento, ¿no? Finalmente ella renunció a esa cuestión importante que le daba cierta importancia, les decía, en una empresa importante por el trabajo en casa, por el amor en casa. Renunció a esto por amor a su familia y sin una ganancia deshonesta, diría yo, ¿no? La ganancia en el trabajo, repito, un buen sueldo y el reconocimiento de muchas personas que hoy admiran a las mujeres como una gran mujer porque tiene una gran o un buen trabajo, un puesto importante. Por supuesto, mi esposa es una gran mujer en el lugar en el cual Dios la ha puesto, ¿no? Y que ella decidió renunciar al reconocimiento público de muchas personas por el anonimato que tiene en su casa, con sus hijos, con su esposo y con todo el amor que ella da, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando servimos a las personas? ¿Ese reconocimiento? ¿Qué es lo que buscamos? Pregúntate en tu corazón. Dice Nehemías 11, vamos del 25 al 36. Vamos a leer muchos nombres y muchos de ellos muy difíciles de pronunciar o muy difíciles de decir. Pero bueno, vamos a intentarlo y ahorita vamos más adelante, porque quizá leyendo Nehemías 11 del 25 al 36, digas, pues el contexto de lo que estamos hablando no tiene mucho sentido. Vamos a leerlo. Nehemías 11, 25 al 36 dice así. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas en Dibón y sus aldeas en Jecabseel y sus aldeas. Si te fijas, aquí empieza a hablar ya ni siquiera de personas, ya ni siquiera de nombres propios, sino más bien está hablando ya de aldeas, ¿no? Yo te decía al principio, hay muchos nombres aquí, pero incluso en estas aldeas ni siquiera se menciona el nombre, solamente se menciona la aldea. Dice, versículo 26, en Jesúa, Molada y Bet-Petel, en Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclac, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Soná, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nov, Ananías, Azor, Ramá, Hitam, Hadid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, Valle de los Artífices, y algunos de los levitas en el repartimiento de Judá y de Benjamín. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque siempre es oportuna y toda ella, Señor, es tu verdad. Toda esta palabra es la verdad, Señor, que tú has puesto y dispuesto en este libro para que nosotros vengamos, Señor, y seamos confrontados como en un espejo y poder considerar todo lo que, Señor, tú tienes para nosotros. Habla con estos versículos, habla, Señor, con este pasaje a nuestro corazón y permite, Señor, que nuestra vida, nuestro carácter pueda ser moldeado, Padre, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te decía al principio, llevamos varias semanas estudiando, por lo menos 2 o 3 semanas estudiando Nehemías 11.
Y te reto a que me digas algunos de los nombres que hemos enunciado durante 2 o 3 semanas. ¿Te acuerdas de alguno? ¿No? Bueno, me acuerdo de un par, de un par de nombres. Y como te decía, aquí al principio ni siquiera se mencionan nombres, ahora están regiones, ¿no? No solamente ahora Nehemías está haciendo referencia a personas que no aparecen en demasiados pasajes, ¿no? Incluso esos nombres, te decía al principio, que son impronunciables, que son muy difíciles, porque a lo mejor podemos recordar de la Biblia, tú dime a quién recuerdas, a Pablo, David, ¿no? Nombres que incluso son más fáciles de decir. Difícilmente incluso nos acordamos de esos nombres muy difíciles. Pero aquí hay todos esos nombres, ¿no? Difíciles de recordar, pero que sin duda son parte de esta comunidad y son parte del trabajo y de toda la obra que se hizo en Jerusalén, en la reconstrucción y como hemos estado viendo, no solo en la reconstrucción, sino también en la repoblación de Jerusalén. Todas estas personas que ya decíamos con anterioridad renunciaron a sus casas, renunciaron a sus familias, renunciaron a la comodidad de la región en la que vivían y vinieron a Jerusalén, cambiaron de región y que, como vemos aquí, ni siquiera están sus nombres registrados en la Biblia. Pero eso no implica la obra importante de cada uno de ellos y que, como veremos más adelante, el trabajo en el Señor no es en vano. El que ha de reconocer y el que reconoce el trabajo de estas personas desconocidas pero dispuestas es el Señor. Este término lo leí de un autor que se llama Charles Swindoll, que les llama justamente y particularmente en este pasaje menciona a estas personas como los desconocidos dispuestos. Gente que nadie conoce, gente que nadie sabe su nombre, gente que las luces no apuntaban hacia ellos, aquellos héroes olvidados, aquellos héroes anónimos, ¿no? Quizá los podemos decir los don nadie, ¿no? Aquellos desconocidos que ahora están viviendo en estas regiones de Judá y de Benjamín, ¿no? Ya ni siquiera se mencionan, como te decía, sus nombres, solamente las regiones en las que estaban, ¿no? Las listas anteriores que habíamos visto, incluso en Nehemías 11, por lo menos mencionan nombres de personas, ¿no? Y bueno, difícilmente incluso esas personas las tenemos hoy en mente, pero aquí ni siquiera, ¿no? Muchos de ellos solamente se menciona la región en la que estuve. De la mayoría de estas personas no se menciona ni el nombre, ¿no? Y se sabe que quizá incluso tal vez el 90% de las personas que trabajaron, que se esforzaron, que hicieron su esfuerzo, el 90% de esas personas no se mencionan en la Biblia, no están en la Biblia, pero repito, eso no implica que su trabajo no haya sido importante y que su trabajo vaya a ser reconocido por el Señor, ¿no? Había necesidad, ¿no? De que hubiera artesanos, sacerdotes, músicos, quien sirviera en el templo, granjeros, ¿no? Para hacer que esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, se hiciera próspera, ¿no? Pero finalmente, gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que vinieron a Jerusalén. Gracias a Dios por aquellas personas que Dios ha traído dentro de su iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que finalmente sirven sin la preocupación de ser reconocidos. Muchas personas en la iglesia sirven sin la preocupación o sin estar al pendiente de si nos dan las gracias, de que si somos reconocidos o que si somos reconocidos de la manera que quisiéramos, ¿no? De recibir, vamos a decirlo así, una ganancia en este sentido, ¿no?
Ya decíamos esta frase en semanas anteriores. No, no todos pueden hacerlo todo, pero todos pueden hacer algo. Y el Señor nos llama como su iglesia a trabajar en el Señor. Muchas personas, el principal impedimento que tienen al servir o su principal tropiezo cuando ya están sirviendo al Señor, su principal, vamos a decir, conflicto, ¿no? Tropiezo, incluso mucha gente deja de servir o como te decía, mucha gente no sirve, ¿no? Por el poco reconocimiento que hay en el trabajo en el Señor. Cuando se enfrentan a que tienen que ser anónimos, ¿no? Cuando se enfrentan a que nadie te va a decir las gracias, cuando se enfrentan a que tal vez no vas a ser el foco de atención, cuando nos enfrentamos a eso, muchas personas les resulta muy agresivo, ¿no? Decir, no, tú no eres el que va a mandar, tal vez tú eres el que va a servir. Lo vemos más adelante, pero es importante recordarlo de una vez. Todo aquel que quiere ser el mayor, finalmente lo que tiene que hacer es servir, servir. Y hay algo importante en el servicio en el Señor. Y repito, no solo en la iglesia, ¿no? Porque quizá podemos pensar que el servicio al Señor solo es en la iglesia. Es una área muy importante que no debemos descuidar. Lo hemos estado estudiando, ¿no? Lo que se hace en la casa de Dios, en la obra del Señor, es algo muy importante. Pero no es la única área de servicio en donde podemos hacerlo. Decíamos, cada uno de nosotros tenemos un lugar de servicio en el lugar en el que estás, en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, esposo, esposa. Pero algo importante para servir es ser manso y humilde de corazón. Para servir, primeramente se necesita humildad. Y para servir en este contexto, ¿no? del no reconocimiento. ¿Cuál es el problema? Decíamos, yo estoy sirviendo al Señor, pero de pronto no soy el centro de atención. O por el momento no soy el que da las instrucciones. No soy el importante, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando eso causa un conflicto en mi vida, finalmente tiene mucho que ver lo que hay en nuestro corazón y en estas dos cosas que Jesús menciona a sus discípulos, ser manso y ser humilde de corazón. Repito, algo importante para servir sin la espera de una ganancia es ser humilde. Ve por favor a Mateo 11. Mateo 11, versículos del 25 al 30. Mateo 11 del 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Me interesaba que leyéramos el contexto para que veas de qué está hablando el Señor cuando lleguemos al versículo 29. Está hablando que hay cosas que a los sabios y entendidos, tal vez nosotros nos creemos muy capaces, ¿no? Nos creemos entendidos, muy inteligentes, capaces para la obra, capaces para hacer ciertas cosas. Pero aquí dice que hay cosas que el Señor le revela a los humildes. Hay cosas que el Señor le revela a los niños, ¿no? En otro pasaje dice, ¿no? Las escondiste de los sabios, de los entendidos, ¿no? O más bien, se las diste a los humildes para avergonzar a los sabios, ¿no? Recuerda, hay cosas que Dios hace con los humildes particularmente, porque Dios ama a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y las revelaste a los niños, versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno, si el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Dice la Biblia que hay cosas que Dios reveló a los niños. Y en este pasaje que nos gusta mucho a todos, creo, y que es una verdad importante: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y los haré descansar. Está hablando del descanso. Está hablando, primero dice que hay gente trabajada y cargada, ¿no? Pero después empieza a hablar del descanso. Ven a mí. Ven a mí. Y repito, en ese contexto de lo revelado a los niños, de lo revelado a los mansos y a los humildes. O sea, podemos empezar a pensar que el descanso, o más bien, que el no estar en una actitud humilde delante del Señor trae trabajo y carga. Trae trabajo y carga. Porque el Señor dice: yo os haré descansar, ¿no? Dice el versículo, ahora sí, el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjate, está hablando de descanso, pero dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando de un yugo, ¿no? Pero que si los llevamos de una manera, dice aquí, manso y humilde de corazón, voy a hallar descanso. ¿Tú te acuerdas qué es un yugo? ¿Qué es el yugo? El yugo es este aparato que usan los animales que labran la tierra para ir a una misma altura, a una misma velocidad, y ponen a dos, ¿no? Atravesados, o más bien no atravesados, enlazados por el cuello, ¿no? Para que puedan caminar al mismo tiempo, en la misma dirección, sin que alguien se vaya a separar. Es una herramienta, como te decía, que se pone en los animales en el arado para que vayan al mismo ritmo, en la misma dirección, y para que el otro no se disperse, para que uno no se disperse de todos, o al menos de esa yunta, de esos dos que están trabajando, ¿no? Es algo que se utiliza para emparejar dos cosas, ¿no? En un asunto quizá ya no tan, o metafóricamente hablando, o el símbolo de esto implica sumisión, ¿no? Sumisión a la autoridad. Yo debo estar sometido en ese yugo para que cuando alguien más, ahorita vamos a ver quién, para que alguien más va para adelante, yo voy en ese yugo para adelante. Si el que está en ese yugo se detiene, yo me detengo. Si el que está en ese yugo se mueve a la derecha, yo me muevo a la derecha. La sumisión, decíamos, a la autoridad, pero particularmente al yugo de Cristo, al yugo del Señor, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención y que cambia mi manera de pensar y de ver este asunto del yugo es que el yugo no solamente es impartido por el Señor, ¿no? Él es la autoridad y Él lo imparte. Por eso digo, no solamente es impartido del Señor, sino que es compartido por el Señor. El Señor se sometió, Filipenses 2, a ser hombre como tú y yo, y para ser un siervo. Y se despojó. Esto habla de humildad, de una autohumillación. Una autohumillación. Y el Señor vino y se puso en un lugar sometido a la autoridad de su Padre, sometido incluso a las autoridades humanas, ¿no? Entonces este yugo en el Señor no solamente es un yugo que Él impone o que Él imparte, sino es un yugo que el Señor comparte. Él no se hace poner por delante, ¿no? Sino que Él nos llama a caminar su mismo camino, al mismo ritmo, al mismo tiempo. Y esto habla de su grande, grande amor y humildad que tuvo, ¿no? Como cuando tú vas, y los que han tenido bebés, ¿no? Que empiezan a caminar, ¿no? Qué cansado es, ¿no? Cuando un bebé empieza a caminar, porque tienes que estar agachado, agarrándolo, ¿no? Y así, y duele la espalda, y después de un rato ya no quieres, pero tú caminas a su ritmo, caminas a su tiempo, ¿no? Te pones a su altura, no caminas cuando
estás guiando a un niño que apenas está aprendiendo a caminar, no caminas como caminas normalmente, reduces el paso, cambias tu posición. Y yo me imagino al Señor haciendo eso conmigo, yendo a mi paso, tomando mi yugo, diciendo que estamos juntos en eso. Él camina a mi lado. ¿No es este un gran privilegio? Este yugo no es un gran privilegio. Lo que muchos pensaríamos, no, pues tengo que someterme, no, pues tengo que hacer, no, pues no me están reconociendo. No, no es un gran privilegio el poder servir y tener y caminar el mismo camino que nuestro Señor. Si Él se humilló a este punto, ¿no? Él es manso. El que resulta que no es manso en medio de este yugo, soy yo. El Señor es manso. Yo soy el que me quiero salir, yo soy el que me quiero ir a otro lado. Él descendió y yo soy el que quiero subir, ¿no? Yo soy el que quiero ser reconocido, yo quiero ser importante. Debo recordar siempre, aprende de Jesús, que dice el texto. Aprende de Jesús, que dice que soy manso y humilde de corazón. Si te fijas, no está diciendo aprende de mí que soy la autoridad y que todo el mundo hace lo que yo le digo. No está diciendo aprende de mí que yo sé mandar y yo sé, y le dije a fulanito que vaya por un pollino y fue y me obedeció. No está diciendo aprende de mí eso. ¿Qué está diciendo el Señor? Aprende de mí que soy manso y humilde. Hay una primera lección que como discípulos del Señor debemos seguir. Dice aquí, llevad mi yugo, algo que Él comparte, y aprende de mí. Ve lo que yo estoy haciendo. Dice que soy manso y humilde de corazón. La palabra mansedumbre o manso, que es un fruto del Espíritu, que es algo que el Señor hace en nosotros. Nosotros no somos de primera instancia mansos, ¿no? Más bien nosotros nos resistimos, más bien nosotros queremos ir hacia otro lado. ¿Qué quiere decir manso? Quiere decir suave, suavidad de la disposición, ¿no? Cuando tus papás te dan una indicación, ¿no? Y sí, papá, ¿no? Cuando alguien te da una indicación y suave, dispuesto. Sí, vamos a hacer esto, ¿no? Creo que lo he mencionado aquí, pero me recuerda a un pastor que le estaba dando una indicación a una persona, a un joven que tenía una novia no cristiana, y le dice, oye, tengo una novia que no es cristiana, ¿qué tengo que hacer? Y pues el pastor le dijo, pues mira, la Biblia dice que no puedes andar en yugo desigual con los incrédulos, entonces pues no puedes andar con ella, no es buena para tu salud. Y bueno, le da una explicación en ese sentido. A la otra semana llega este joven y le dice, pastor, ya, dejé a mi novia, ¿ahora qué se hace? Y el pastor quedó confundido y dice, pues no sé qué se hace. Nadie me había obedecido, ¿no? O sea, nadie, cuando le doy esa indicación, nadie había dicho, sí. Y llega, sí, pastor, ya lo hice. Y el pastor dice, órale, ¿no? O sea, qué raro, ¿no? Porque la obediencia no es algo común. Y esta suavidad de la disposición, ¿no? ¿Qué tanta suavidad y dispuestos estamos cuando estamos sirviendo al Señor? ¿Nos resistimos? ¿No? ¿Nos resistimos? Ayer íbamos, o no sé cuándo, hace unos días íbamos caminando y una persona llevaba un perro con su correa, ¿no? Pero decía ¿no? ¿Quién lleva a quién, no? Porque el perro iba así y ¿no? ¿Cuántas veces estamos así con el Señor? Resistiendo. Eso no es suavidad. Déjame leerte lo que el diccionario Vine dice con respecto a la mansedumbre. Te lo voy a leer completo porque me parece que es muy importante
No, ni siquiera voy a tratar de resumirlo. Te voy a leer toda esta definición que el diccionario Vine dice. La mansedumbre hacia Dios es esa disposición del espíritu en la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por lo tanto sin disputar y sin resistir. Una vez más, la mansedumbre hacia Dios es esta disposición del espíritu en la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por lo tanto sin disputar ni resistir. Los mansos son aquellos que dependen totalmente de Dios en lugar de su propia fuerza para defenderse de la injusticia. Alguien que ante la injusticia no depende de su propia fuerza, sino depende de Dios. Encarga su causa, como dice Pedro, al que juzga justamente. No anda buscando por sus propios recursos hacer justicia. Encarga su causa al que juzga justamente, ¿no? Sigue diciendo, por lo tanto, la mansedumbre hacia las personas malvadas significa saber que Dios está permitiendo las heridas que infligen. La mansedumbre hacia las personas malas significa saber que Dios está permitiendo eso y que las está usando para purificar a sus elegidos y que librará a sus elegidos en su tiempo. Tal vez tenemos un jefe, bueno, dice aquí malvado, ¿no? Tal vez estamos alguien en autoridad que no es muy buena autoridad, ¿no? ¿Qué dice aquí? La mansedumbre es la mansedumbre hacia ese tipo de personas, porque Pedro también dice, tienes que estar sujeto a tus autoridades, ¿no? No solamente a los buenos y afables, sino aún a los malos tienes que estar sujeto, ¿no? Esta definición dice, el saber que el Señor está utilizando a esas personas y que está permitiendo heridas en mí, ¿no? Para purificarme, para hacerme crecer, para tratar con mi carácter, porque Dios no quiere que Dios viene por una iglesia santa y que está santificando en este tiempo. Si no queremos el trato de Dios en nuestra vida en la aparente injusticia, no vamos tampoco a tener el fruto. Dulzura, suavidad. Sigue diciendo el Vine. La dulzura o mansedumbre es lo opuesto a la autoafirmación y el interés propio. La mansedumbre no se guía por la autoafirmación. Yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, ¿no? El sentirte tú bien, ¿no? Y con el interés propio. Dice, se deriva de la confianza en la bondad de Dios. La mansedumbre se deriva de la confianza en la bondad de Dios y el control sobre la situación. La persona mansa no está ocupada consigo misma en absoluto. La persona mansa y amable no está ocupada consigo mismo en absoluto. La mansedumbre habla de nuestra confianza en Dios. Esa suavidad que tenemos. Señor, tú tienes las cosas en tus manos. Hace poquito veíamos un documental en el cual un jugador de fútbol americano con una carrera prometedora, ¿no? Estaba recién firmando un contrato con un gran equipo y de repente, me parece, si no me equivoco, en el primer partido se rompe la rodilla. Y no se lastimó, sino se rompió. O sea, en ese momento se dio cuenta que su carrera en el fútbol americano ya no iba a ser posible, ¿no? Tuvo que entrar la asistencia, ¿no? Y lo van llevando en la camilla, pero hay quien lo describe como sonriente, sonriendo. No solamente tenía un dolor increíble por la rodilla rota, su carrera se había terminado en ese momento. Un joven con una carrera prometedora, con un contrato importante, se había terminado su carrera, pero él va saliendo sonriente. Y le preguntan, ¿cómo estás? O sea, ¿por qué estás sonriente? O sea, ¿qué está pasando contigo, ¿no? Estoy contento, expectante de lo que el Señor va a hacer en mi vida.
El Señor permitió esto y entiendo que esta carrera no era para mí, ¿no? Y el Señor tiene algo en esto, ¿no? Una actitud suave ante la voluntad de Dios. Una actitud suave y mansa ante lo que el Señor había dispuesto para su vida, sin resistirse. ¿No? Aprende del Señor que fue manso. El Señor, con esta suavidad, se sometió a la autoridad del Padre. Se sometió a la autoridad del Padre y fue una muerte y muerte de cruz. Tú dime algo, ¿la muerte del Señor fue justa? ¿Fue justo que Él muriera? No, Él no tenía pecado. Él no había cometido pecado. Los líderes de esa época lo que hicieron fue tratar a quien dijera testimonios falsos para que Él fuera a la cruz. Era injusto, Él no tenía que sufrir. Él puso su vida y suavemente, delicadamente, sin oponerse a la voluntad del Padre, dijo, sí, Señor. ¿No? Lo más que dijo es, Abba, Padre, si pudiera de mí, Abba, Padre, papito, yo quisiera que pasara de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue lo que hizo Cristo ante la injusticia. Poner su vida, ¿no?, en la voluntad del Padre. Con toda la injusticia, con todo lo que implicaba. Aprende de mí que soy manso y dice humilde. Humilde quiere decir literalmente no levantarse del suelo. No. Lo contrario a la soberbia o al poner nuestros ojos por encima de los demás, pensar que nosotros somos más importantes, pensar que porque estamos en algún lugar yo ya me siento bien, ¿no? ¿Qué tan bien te hace sentir? ¿No? Yo me acuerdo cuando ustedes les he platicado que soy músico y cuando terminé mi carrera tuve la oportunidad de dirigir una orquesta. Muchos músicos, no sé, muchos, más de 40 músicos. Y fue bien chistosa la sensación cuando yo estaba dirigiendo esa orquesta. Y en el primer ensayo en el que estaba, todos esos músicos, violines, trompetas, decía, una orquesta grande, de pronto estoy así, termina la pieza musical, y estoy así, y de repente hago esto, y todos se callan, ¿no? O sea, nada más yo hice esto, y ellos entienden la figura que tiene el director musical. Y en ese momento todos, yo, oye, qué raro, pero se siente bonito, ¿no? O sea, que todas estas personas a un gesto tuyo hagan lo que tú quieres, ¿no? Se siente bien. Pero por supuesto, esto no habla de humildad. Esto no habla de humildad, ¿no? No levantarte del suelo. Aquí hay muchos creyentes en este entonces, pero no solo en este entonces en Nehemías, sino hoy, ¿no? Encontramos a millones de personas, de desconocidos dispuestos, de creyentes anónimos, comprometidos no con sí mismos, no con su propia causa, comprometidos con su fe, ¿no? Aquellos miembros de la iglesia, aquellos ministerios de los que nadie se acuerda, aquellos evangelistas que no tienen redes sociales tal vez o una cámara de televisión, ¿no? Aquellos predicadores, aquellos maestros de escuela dominical, ¿no?, que llegan desde tempranito y pues no los ves aquí arriba, están allá abajo, ¿no?, con una labor importante en los niños, una oportunidad y una labor trascendente para muchos de nosotros, ¿no? Gente que limpia, gente que no le da ningún conflicto tener un trapeador en su mano, ¿no?, para que cuando lleguen ustedes esté limpio y vienen y limpian y barren y oye, está ahora aquí medio pegajoso, vamos a limpiar, ¿no? Y no están aquí enfrente. Pero hermano, sin ellos la obra del Señor no estaría completa.
El Señor no olvida nada de eso. ¿Será que podríamos hacer un compromiso con el Señor de servirle aunque no seamos reconocidos? ¿Será que podemos hacer ese compromiso con el Señor aunque nadie reconozca, aunque nadie nos dé las gracias? ¿Será que podemos no estar viendo nuestros propios intereses, sino los de la obra del Señor? Ve por favor a Mateo 6, versículo 1. Mateo 6:1, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero antes déjame leerte lo que un comentarista bíblico dice en este sentido. Dice: si usted desea fama y reconocimiento, muy probablemente no logrará ser líder, ¿no? Estamos hablando que para poder servir al Señor lo que se necesita es ser humilde, es humildad, es ser humilde. Para servir al Señor se necesita humildad. Dice este comentarista: si tú deseas fama y reconocimiento, muy probablemente no lograrás ser líder. Y tus esfuerzos quedarán sin recompensa por toda la eternidad. Podrías estar trabajando, podrías estar haciendo algo, pero si tu corazón no está bien encaminado, dice este comentarista, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Mateo 6, para que quede claro que esto no es fuera de lo que dice la Biblia. Dice: tus esfuerzos quedarán sin recompensa por toda la eternidad. Y termina esta frase diciendo: esta no es una amenaza, es una promesa. Así que vigilemos nuestro corazón. ¿Por qué estás sirviendo al Señor? ¿Necesitas ser reconocido? ¿Necesitas ese reconocimiento? ¿No? El servir a tus hijos, ¿no? El servir a tu bebé, ¿no? Que tal vez nadie reconozca, ¿no? Esa labor, ¿no? Salvo el Día de las Madres, te dan un regalo y cantan una canción, ¿no? Pero es una labor de todos los días, todos los días, todos los días, cambiando pañales, viendo cosas que uno no quisiera ver, sin reconocimiento. ¿Estamos dispuestos? ¿No? ¿O dejamos de hacerlo porque esto no promete fama, porque esto no promete liderazgo, porque esto no promete reconocimiento? Dice Mateo 6:1, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. El Señor tiene una recompensa para todos los que le sirvan. Dice la Biblia que incluso el que abre y cierra las puertas del templo tendrá su recompensa. Pero si te fijas aquí, hay algo que puede dejar que hacer que esa recompensa no llegue, ¿no? Si tú haces tus buenas acciones en público para que te admiren, ¿no? Digo, hay cosas que uno hace en público, la cosa es lo que hay en nuestro corazón. Si es para que te admiren, para que te reconozcan, dice aquí, no lo hagas por eso, porque perderás la recompensa de tu Padre que está en el cielo. Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón al servir, ¿no? Es de total relevancia para nuestro servicio y para la recompensa que el Señor tiene prometida para aquellos que le sirven. Dice el versículo 2: cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Tú estás haciendo un bien a alguien. Tú estás haciendo un bien el hacer un bien a alguien, por supuesto, no es malo, pero tocas trompeta, ¿no? Haces que te vean, yo hice esto, ¿no? Bueno, dice la Biblia, dice el Señor, si tú lo haces para tener reconocimiento, no te esperes otra recompensa. Ya vieron que tú lo hiciste, ¿no? Ya dejaste claro que tú hiciste, que fue tu labor. Pues bueno, no esperes otra recompensa. Es lo único que va a llegar para ti, o para mí en el caso. ¿No? Versículo 3, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre
quien todo lo ve, te recompensará. Aquellas cosas privadas, aquellas cosas que nadie vio, aquel servicio abnegado, solitario, aquel servicio que parece nadie reconocer, ¿sabes quién sí lo ve? Tu Padre, tu Padre. ¿Quién si no? Nuestro Señor es el que ve ese servicio. ¿Y sabes qué? Mi recompensa no va a venir del de al lado que me diga, gracias porque lo hiciste muy bien. Mi recompensa no va a venir por ¡ay, qué padre! Mira, tú sí sabes, ¿no? Oye, qué bueno, qué bien haces las cosas. Es más, si nadie te dice eso, mejor, porque ¿de quién va a venir la recompensa? De nuestro Padre. Tu Padre es el que te va a recompensar. Ahí mismo en Mateo 20, por favor, Mateo 20, versículos 24 al 28. Te recuerdo un poco el contexto. La madre de Santiago y Juan le pide al Señor que cuando venga en su reino, uno se sienta a su derecha y otro se sienta a su izquierda. ¿Te acuerdas? ¿No? Señor, un pequeño favorcito, ¿no? Ya que te están sirviendo y son tus discípulos, ¿por qué no que uno se sienta a la derecha y otro se sienta a la izquierda? ¿No? Ahí como que nadie los ve ahí arriba, ¿no? ¿No? Estaba buscando un lugar de honor para sus hijos y finalmente ellos también lo hacían. Y dice el versículo 24, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Y honestamente no creo que este enojo haya sido muy santo, ¿no? Era, chin, alguien ya más se lo pidió y va a estar allá y yo quería estar ahí arriba, ¿no? ¿No? Versículo 25, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, así de, a ver chiquititos, ¿no? A ver, creo que hay cosas importantes que considerar en esto. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, ¿no? Un maltrato, ¿no? Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los suyos. En este mundo así se ven las cosas, ¿no? Un funcionario tiene que hacer alarde de que él es la autoridad. Un funcionario, ¿no? Un líder de este mundo, un gobernante, ¿no? Tiene que tratar prepotentemente a las personas para sentirse él bien y ser reconocido. Versículo 26, pero entre ustedes será diferente. O sea, nosotros no lo hacemos como el mundo. Nosotros no queremos ser reconocidos. Nosotros no tenemos que hacer alarde de autoridad. Entre ustedes será diferente. ¿Quieres ser líder? ¿Quieres ocupar? Hemos estado hablando de liderazgo en Nehemías, ¿te acuerdas? De liderazgo que tenemos en casa, de liderazgo en medio de la iglesia, de liderazgo como padre de familia, de liderazgo como madre de familia, la influencia que todos tenemos, ¿no? Y a veces nos sentimos mal porque no somos reconocidos como líderes, ¿no? Yo quisiera ser líder de esto, yo quisiera que me reconozcan como el líder, ¿ok? Lo que dice el Señor es que si tú quieres ser líder, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Yo te decía, para servir al Señor necesitas humildad. Para ser líder necesitas aún más humildad, ¿no? ¿Qué necesitas ser para ser considerado líder? Servir, servir, servicio. No mandar, no dice, si quieres ser líder, ponte a mandarlos a todos. ¿No? Dice aquí, si quieres ser líder, sírveles, sírveles. Versículo 27, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. El que quiera ser el primero. ¿Quieres tener una posición importante en medio de la iglesia, en medio de tu familia, en medio de con tu esposa, con tus hijos? Pues bueno, si quieres eso, deberás convertirte en esclavo. Versículo 28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. O sea, ni Jesús buscó esa posición. Ni Jesús buscó esa posición. ¿Nosotros tendríamos que buscarla? Por supuesto que no. Ni Jesús lo hizo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Algo a recordar en este anonimato. Aunque nadie vea,
aunque los demás no lo noten, aunque nadie te dé las gracias. Ve por favor a Hebreos 6, capítulo 10. Te voy a leer también Hebreos 6, 10. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Cuando nadie note tu servicio, cuando nadie te dé las gracias por todo, te levantaste a las 6 de la mañana, padre de familia, te fuiste a trabajar, llegaste a las 9 de la noche y tus hijos no te dijeron gracias por todo tu esfuerzo. A lo mejor te dijeron, no trajiste pan, ¿no? Cuando te sientas conflictuado con respecto a tu servicio a los demás, ¿no? Cuando aquí en la iglesia nadie te dijo gracias, qué bien estás haciendo. No estoy diciendo que eso no se deba decir, ¿no? Por supuesto, y lo hemos visto. Lo vimos hace un par de semanas, ese reconocimiento y ese amor con el que el pueblo trata a aquellos que sirven, ¿no? No estoy diciendo que eso no deba ser. El punto es, si bien dice la Biblia que aquellos que trabajan para el Señor deben ser dignos de doble honor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? No lo digo yo. Pero por supuesto, el que sirve al Señor no tiene que buscar el doble honor, ¿no? Eso es algo que en nuestro corazón no tiene que estar esto, ¿no? Pero en esos momentos de conflicto, nadie te dio las gracias, nadie reconoció tu trabajo, te esforzaste mucho y nadie lo hizo, ¿no? Mamá, fuiste la última que te acostaste, ¿no? Por lavar, planchar, y nadie a la hora que te acostaste te dijo, gracias mamita por todo tu esfuerzo. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, Dios no es injusto. Los seres humanos lo somos, tu esposo lo es, tu esposa lo es, tus hijos lo son, tus líderes en la iglesia lo son, ¿no? Pero ¿sabes qué? Pero Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro Dios ve desde el cielo y Él no lo va a olvidar. No va a olvidar todo el esfuerzo, todo el amor, todo el trabajo, todos esos desvelos, todas esas desmañanadas. Él no va a olvidar cómo has demostrado tu amor hacia Él sirviendo a los demás. Dice aquí, como todavía lo hacen, o sea, es una actitud perseverante. Versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. O sea, esto no va a terminar porque Dios no es injusto y Él no lo olvidará. A lo mejor a la gente a la que amas y estás amando, a lo mejor sí, bueno, no a lo mejor, esa sí es injusta y sí lo va a olvidar, ¿no? Pero el gran deseo, dice el autor a los Hebreos, dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengas vida, ¿no? Para asegurarte de que lo que esperan se hará realidad, ¿no? Para que eso que esperas se haga realidad, persevera y síguelo haciendo, síguelo haciendo. Versículo 12, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Gracias a su fe y perseverancia en el servicio, en el amor hacia los demás, en el servir a los demás. Cuando todos los demás han olvidado todo lo que te esforzaste, ¿no? Tal vez eres una persona ya entrada en años, ¿no? Y tus hijos no están cerca, ¿no? Y se volvieron ingratos, ¿no? No, el Señor no es injusto para olvidarlo, todo tu esfuerzo, todo lo que has hecho. Una esposa que ha soportado muchas veces a su esposo, trabajando, sirviendo a Dios y sirviéndolo a Él.
Y tal vez los esposos inconscientes, ingratos como lo somos. Pero dice la Biblia que el Señor no se olvida de todo lo que lo has servido a Él cuando sirves a los demás. Tal vez eres servidor en la iglesia, ¿no? Y pocas o nadie se ha acercado a reconocer lo que haces en medio de esto. Repito, esto se debe hacer. Pero tal vez nadie lo ha hecho. Tal vez nadie lo ha reconocido. ¿Sabes qué, hermano? Nuestra recompensa no viene. Si lo hacemos con eso, yo lo hice para que me recompensen. Y ya viene alguien y me dice, gracias, qué bien lo hiciste. Y eso llenó mi corazón. Porque yo trabajaba para eso. Repito, no es que no se deba hacer. Ve con las personas que sirven y dile gracias por tu servicio. Por favor, hazlo. Eso es bueno. Reconoce. Dice, leíamos en Nehemías los primeros capítulos del versículo 11 que la gente bendijo a las personas que voluntariamente habían dejado su comodidad para servir. Esto se debe hacer. Pero los que trabajamos para el Señor nunca debemos esperarlo. Nunca debemos claudicar cuando no vienen esos. El Señor no olvida tu obra. Todos tus desvelos, todo tu trabajo, todos los domingos que te has levantado tempranito, ¿no? Todos los guantes de trabajo que has desgastado, barriendo, trapeando, limpiando, sirviendo al Señor y sirviendo a tus hermanos. Dios lo recuerda. ¿Y sabes qué, hermano? Va a tener su recompensa. Lo hemos leído. Va a tener su recompensa. El trabajo en el Señor, hermano, no es en vano. Recuérdalo siempre. El trabajo en el Señor no es en vano. Solamente ajustemos nuestro corazón. Calibra tu corazón. Señor, ¿estoy siendo manso y humilde? Mi actitud ante el servicio es para ser reconocido, para que me digan gracias, para que digan qué buen líder eres. O te estoy sirviendo con suavidad, con humildad, con mansedumbre, aceptando, Señor, tu voluntad y que lo que venga y que lo que pase, Señor, solamente es tu voluntad para que mi carácter sea formado, para que mi carácter sea fortalecido. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, queremos servirte, Dios. Queremos servirte y responder a tu amor, al amor que nos has dado, Señor. Queremos servirte, Dios. Porque ¿cómo no podríamos hacerlo, Señor? Viendo lo que si tú mismo veniste a servirnos a nosotros, Padre. Queremos servirte, Dios. Pero, Padre, muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho con una actitud incorrecta. Tal vez muchos de los que estamos aquí nos hemos confundido cuando no recibimos el reconocimiento que quisiéramos, Señor. Tal vez muchos de los que estamos aquí, Señor, no hemos querido servirte porque no habrá alguien que reconozca y me ponga en un lugar que tal vez yo considere justo o bueno. Señor, queremos servirte y queremos, Señor, que nuestro corazón esté alineado a tu voluntad, Señor. Hoy queremos aprender de ti. Hoy queremos aprender lo que vimos en ti. Dice tu palabra eso. Aprende de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Señor, no me importa mi nombre, Señor. No me importa mi reputación. No me importa, Señor, que la gente reconozca que hago bien o malas cosas. No quiero ser la persona con más likes o que toda la gente comparta. Quiero servirte a ti, Señor, y servir como lo hizo tu Hijo Jesucristo. Como aquellos muchos de los que ni siquiera la Biblia menciona su nombre, pero que tú recuerdas su nombre
y que tú los pondrás en ese lugar, Señor. Aquellos incluso que sirvieron, y no solamente sirvieron, sino que dieron su vida por ti, Señor, que murieron entregando a sus vidas y entregando a sus familias por ti, Señor, y que hoy no los conocemos y que hoy no sabemos quiénes son, Señor, pero tú sí sabes, Señor. Recibe, Señor, nuestra vida como ofrenda hacia ti, Padre. Recibe, Señor, nuestra vida, Señor, como ofrenda. Queremos ser esa ofrenda delante de ti, Dios. Porque todo lo que tenemos te pertenece, Dios. Porque todo lo que tenemos es tuyo. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra salud, nuestras capacidades, nuestros dones, todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano y son tuyos, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para que de manera voluntaria podamos ofrecerlos delante de ti, Señor? Agrádate de nosotros, Señor. Queremos alinear nuestro corazón, Señor. Revela lo que hay en nuestro corazón en cuanto al servicio, Padre. Revela, Señor, lo que hay en nuestras vidas, Padre, para que podamos servirte sin impedimento. Y que cuando estemos contigo, Señor, una vez tú nos digas: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos. Te bendecimos y honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor...